Saludos estudiantes de primero A del nivel secundario. Bienvenidos a su canal de la asignatura de lengua española para trabajar el día de hoy con el tema del género narrativo. Está con ustedes su profesora Gregoria Martínez. El género narrativo es uno de los 3 géneros literarios en el que se relatan historias, acontecimientos o hechos a través de un narrador. Este tipo de producción escrita se va a representar en prosa. Esto permite que su extensión cuente con personajes, ambientes y escenas. En las narraciones existen 2 subgéneros básicos. Estos son las novelas y los cuentos. Estos poseen una diferencia dimensional, o sea, el cuento y la novela. Porque si visualizamos el cuento, encontramos un texto más corto, con historias simples y pocos personajes. En cambio, en las novelas se van a representar historias más amplias, una trama más compleja y variedad de personajes. En este listado también incluimos otros 2 subgéneros, el microcuento, como un tipo de cuento corto y breve, y las fábulas, que aunque su propósito es totalmente didáctico, estas poseen elementos narrativos. En los cuentos encontramos como estructura interna el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se van a representar los personajes y otros detalles, mientras que en el nudo se va a desarrollar el conflicto, se va a generar la tensión y es donde suceden los hechos más importantes de la historia. Sin embargo, en el desenlace es ya donde se resuelve el conflicto o se genera un clímax. Las narraciones cuentan con diferentes elementos. El narrador, que es el ser ficticio que crea el autor o escritor, y es lo que nos permite identificar y a su vez diferenciar que no es lo mismo el narrador que el autor. También están las acciones como otro de los elementos. ¿Y qué son las acciones? Son los hechos que se realizan dentro de la historia. Los personajes son quienes realizan los hechos. Por último están el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son dónde y cuándo se realiza la historia de la narración. En las producciones narrativas vamos a encontrar diferentes tipos de narradores. Dentro de estos está el narrador protagonista, que es aquel que está dentro de la historia y participa en ella como un personaje principal. Es decir, este narra los hechos en primera persona. También está el narrador omnisciente, que es aquel narrador que conoce todo lo que ocurre en la historia, así como lo que piensan y sienten los personajes. Escribe en tercera persona, haciendo uso de los pronombres él, ella, ellos, ellas. También se encuentra el narrador testigo. Este es un narrador incierto en el relato, porque este observa lo que sucede, aunque no conoce todo sobre los personajes, sino que se limita a ver. Aquí es donde vemos la diferencia entre este tipo de narrador testigo y el narrador protagonista. Porque como dije al principio, el narrador protagonista conoce su propia historia. Sin embargo, este
solo las acciones de los otros.